Quisiera comenzar con una reflexión relacionada con el enfoque de la presente obra, que trata sobre cómo se desarrollan las pasiones al interior de la obra y sobre las relaciones que tienen cada uno de los personajes para asentar la presentación y la culminación de lo que realmente Alejandro Dumas quiso resaltar en el desarrollo de su obra. Una de ellas es la capacidad de poder generar una interpretación relacionada con la época. Recordemos que Alejandro Dumas nació en 1802 en Francia y falleció en 1870. Durante esa época, su infancia la vivió básicamente dependiendo de su mamá, ya que su papá, al ser militar, tuvo una situación difícil que no le permitió llevar la continuidad de la infancia de Alejandro Dumas. Entonces, lo que hace el autor es presentar por medio de su obra, El Conde de Montecristo, la relación existente entre la ausencia de un papá que representaba el medio militar y, por otro lado, el desarrollo de una obra que permite la interpretación de cada uno de sus personajes para generar un ambiente relacionado desde el punto de vista militar, pero también con una situación basada en la naturaleza humana y en el desarrollo de actividades personales que permiten interpretar las virtudes y defectos de las personas en una relación a largo plazo entre los involucrados al interior de la obra. Alejandro Dumas es el autor del Conde de Montecristo. Alejandro Dumas es un escritor prolífico del siglo 1800. Él nació en 1802 y falleció en 1870. Durante su etapa de infancia, Alejandro Dumas se vio en la necesidad de depender más de su madre que de su papá, debido a que su papá falleció a muy temprana edad. Por otro lado, Alejandro Dumas se distinguió por ser una persona que desarrollaba cuentos y novelas y trabajó en ese proceso para poder desarrollar cada una de sus novelas. Otra de sus novelas son Los Tres Mosqueteros. En este momento, El Conde de Montecristo fue una de las obras culminantes de Alejandro Dumas, lo cual le permite visualizar el contexto de una sociedad de aquella época que requiere de dos partes. Una, conocer las virtudes de la sociedad y de las personas, y por otro lado, identificar los defectos o los vicios de una sociedad que requiere una corrección relacionada con el perdón divino. Ahora, en la etapa de juventud, Alejandro Dumas no se distinguió por ser una persona comprometida académicamente, ya que sus habilidades estaban relacionadas con el desarrollo de obras, lo cual le permitía a él generar un trabajo relacionado con la presentación de novelas y de cuentos cortos. Por otro lado, Alejandro Dumas siempre estuvo en una posición difícil económicamente debido a que no se podía sostener con la venta solamente de sus obras, necesitaba desarrollar otro tipo de actividades. Para ello, también se vio involucrado en los círculos de París relacionados con la literatura de esos momentos, y eso generó en él expectativas más altas para desarrollar El Conde de Montecristo y presentar sus obras desde un punto de vista más comercial y que le permitieran y le valieran el reconocimiento no solamente a nivel de un país, sino a nivel de otros países. La presente obra, El Conde de Montecristo, resalta las virtudes y los defectos en el cual los seres humanos nos vemos involucrados debido a la relación personal que existe y que se ve reflejado en cada uno de los personajes. Desde el inicio de la obra, Edmond Dantes es un marinero que es ascendido por medio de sus superiores a un puesto más elevado, lo cual le genera cierta discordia y envidia por un grupo de personas que no permiten observar la forma en cómo él está colaborando, desarrollando sus actividades. Por lo tanto, una de las desventajas que tenía Edmond Dantes y el autor desea resaltar es que al interior de la obra Edmond Dantes no sabía leer, y por lo tanto utilizaron esa debilidad para poder involucrarlo en una carta escrita por Napoleón Bonaparte, en el cual esa misma carta iba dirigida hacia otro grupo de personas y fue interceptada, en donde el joven Edmond Dantes tuvo que presentar la carta ante un juez. Sin embargo, esta carta detallaba
algunos elementos y posiciones estratégicas de la milicia de aquellos tiempos. Por lo tanto, de manera injusta, Edmond Dantes fue acusado de tal manera que fue enviado a una prisión, y al interior de esa prisión estuvo alimentando su odio y su sed de venganza. Una de las situaciones principales al interior de la obra es que nos permite identificar cada uno de los componentes en los cuales el personaje llamado Edmond Dantes ve reflejada la necesidad de odiar y, por otro lado, la necesidad de generar una venganza para poder contribuir a su gestión interna como principal afectado dentro del desarrollo de la obra. Por otro lado, en la misma prisión donde Edmond Dantes está llevando a cabo su juicio, fue brutalmente afectado porque se le hizo recordar por medio de latigazos el tiempo que él ha estado presente dentro de esa prisión. A punto de perder la cordura, Edmond Dantes se refugia en Dios y comienza él mismo a presentar una palabra y una serie de frases donde dice: Dios me hará justicia, creyendo en la ley divina acerca de la justicia y del orden terrenal de la situación que él vivió. Por otro lado, al interior de la prisión donde está condenado Edmond Dantes, surge un abad. Este abate es una persona que también fue condenada injustamente y, sin embargo, le ayudó a Edmond Dantes a cultivarse como persona, primero dándole una referencia para vivir y segundo, le está generando un por qué vivir. De esta manera, Edmond Dantes fue alimentado básicamente por las ciencias que en ese momento existían: matemáticas, filosofía, historia, política, lógica, física y química, debido a la sabiduría del abate. Y de esta manera Edmond Dantes no solamente tuvo una razón para vivir, sino para concretar su venganza. Para ello también el abate ya estaba ideando una forma de salir de prisión, y en esa forma de salir de la prisión siguió y solicitó el apoyo de Edmond Dantes para poder cavar una salida que le permitiera salir a una libertad. Durante 8 años seguidos en esa libertad, buscando ese afán de ser libres, siguieron cavando constantemente los bloques de ese castillo hasta llegar a una salida en específico. Sin embargo, centímetros antes de llegar, se ve afectado por un derrumbe que existe en ese momento. Edmond Dantes se ve afectado por el accidente que tuvo con el abate, ya que no solamente era su consejero o su maestro, también era su amigo. Por lo tanto, Edmond Dantes logró rescatar al abate muy malherido. El abate le compartió un mapa de una isla llamada Montecristo. En este mapa de esta isla llamada Montecristo se encontraba una serie de tesoros que se habían escondido de relaciones y de guerras anteriores. Por lo tanto, Edmond Dantes toma una mayor referencia acerca de ir a la isla de Montecristo y él mismo se autodenomina como el Conde de Montecristo. Ahora, una de las situaciones con Edmond Dantes, que es el principal personaje de la obra, es que él tenía a una persona con la cual iba a desarrollar una relación de matrimonio, y una vez que él fue encarcelado, fue difícil, en el cual su prometida, de nombre Mercedes, no encontró la forma de comunicarse con Edmond en esos momentos, y por lo tanto Mercedes fue mal aconsejada y mal informada de la situación de Edmond Dantes, donde se le comentó a Mercedes que había fallecido y fue ejecutado. Dado esta confusión que se presenta, Mercedes decide casarse con el mejor amigo de Edmond Dantes, y por lo tanto Edmond Dantes empieza a desarrollar una venganza más efectiva, pero no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista económico, y comienza visitando la isla de Montecristo, donde él encuentra, según el mapa que le compartió el abate, cada uno de los tesoros que ahí se desarrollaban. Para poder integrarse a la sociedad de la Francia de esa época, Edmond Dantes toma el nombre del Conde de Montecristo y fragua una relación con el hijo
de Mercedes y la relación que tiene Mercedes con el mejor amigo de aquella entonces de Edmond Dantes. Bajo esta situación, Edmond Dantes genera una situación que no permite el desarrollo de Alberto, el hijo de Mercedes, y por lo tanto Edmond Dantes interviene para ayudar a Alberto en una situación de peligro que se vio envuelta y que fue una idea generada por el mismo Edmond Dantes. De esa manera, Alberto queda muy agradecido con el conde de Montecristo. Sin embargo, quiero destacar que Alberto, el hijo de Mercedes, no conocía realmente quién era Edmond Dantes, lo conocía nada más como el conde de Montecristo, y de esta manera Alberto invita al conde de Montecristo a su fiesta de cumpleaños, donde conoció a sus verdaderos verdugos y logró de antemano generar la venganza existente para cada uno de ellos. En el proceso de este cumpleaños se encuentra con que Mercedes identifica realmente quién era el conde de Montecristo, y en ese momento Mercedes trata de entablar una charla con él, por lo que Edmond Dantes se negó. En ese momento solo toma el papel del conde de Montecristo. Mercedes, en base a su confusión, decide poder y por curiosidad investigar si realmente es Edmond Dantes, y se da cuenta de que sí es Edmond Dantes. Por lo tanto, el conde de Montecristo y Edmond Dantes son la misma persona. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el conde de Montecristo se relaciona con la sociedad parisina de ese momento? Empieza a desarrollar su venganza uno por uno con aquellas personas que no le permitieron ser feliz y que lo llevaron al lugar más lúgubre del proceso de la historia, que fue la prisión. Una vez consumada la venganza, con el apoyo de otras personas, Edmond Dantes revela su verdadera identidad y logra presentarse ante Mercedes, con la cual vuelve a invitarla a que sea su pareja. Bajo esta situación, Edmond Dantes no solamente resurge como una persona virtuosa, sino también como una persona donde el castigo no solamente fue hacia sus verdugos, sino existe una situación de divinidad que está al interior de la obra. Por un lado se presentan los defectos y virtudes de las personas, y por otro lado se presenta la forma en cómo Edmond Dantes logra la redención, no solamente a través de la venganza, sino también del perdón a sus enemigos. Y esto permite referenciar la obra a tiempos actuales en los cuales las personas nos vemos involucradas por una serie de situaciones que deseamos básicamente lograr que estos objetivos, que estas situaciones y que estos sentimientos que se presentan al interior de cada uno de nosotros logren resurgir no solamente desde el punto de vista de la miseria humana, sino también desde el punto de vista de la virtud. Y la virtud es lo que hace que cada uno de nosotros como personas logremos no solamente la redención de nuestros ideales, sino también la realización de nuestras acciones, aún siendo afectados por situaciones o por personas que realmente desconocen los motivos por los cuales quieren dañar a terceros. Invito a cada uno de los presentes a conocer el interior de la obra y sobre todo a identificar cómo la obra está relacionada con eventos actuales. Nos permite no solamente situarnos desde el punto de vista de la miseria humana, también nos permite visualizar cómo el perdón, la amistad, el amor sobrevive aún ante la adversidad que está desarrollando Edmond Dantes. Nosotros, a través de la obra, nos vemos reflejados en Edmond Dantes, y esto permite desarrollar una serie de acciones y de coincidencias al interior de lo que interpreta los personajes, y por otro lado, cómo el autor va resaltando las virtudes también de una sociedad cada vez más competitiva, pero también de una sociedad que busca la redención para generar una armonía y una colaboración más eficaz.